autores, géneros, historias. Vamos a adentrarnos a la magia de la literatura y descubrir qué sorpresas nos guarda hoy nuestro anaquel literario. Interactúa con la literatura junto a Anaquel Literario y Ana Saavedra. ¡Comenzamos! Buenas tardes y bienvenidos. Soy Ana Saavedra, escritora y fundadora de la comunidad virtual multicultural Anaquel Literario. En 1899, un 21 de julio, nace un escritor estadounidense considerado como uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Vamos a conocer un poco sobre Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura, ganador de un premio Pulitzer en 1953 por El viejo y el mar, escritor de las famosas novelas ¿Por quién doblan las campanas? Y Adiós a las armas. Pero, ¿qué hay detrás de sus textos? Acompáñenme a dar un viaje en el tiempo y conocer un poco sobre la vida de Ernest Hemingway. Hemingway nació un 21 de julio de 1899 en Oak Park, Illinois, un suburbio de Chicago. Su padre, Clarence Hemingway, era médico y su madre, Grace Hall Hemingway, era música. En su edad temprana, su madre lo atormentó con su insistencia en que aprendiera a tocar el violonchelo, cosa que se convirtió en una fuente de conflictos entre ellos. Pero más tarde, el escritor admitió que las clases de música le fueron útiles para su obra en la novela ¿Por quién doblan las campanas? Hemingway fue periodista antes de convertirse en novelista. Al salir de la escuela secundaria, trabajó como reportero novato para el periódico Kansas City Star. A principios de 1918, Hemingway respondió a una campaña de reclutamiento de la Cruz Roja en Kansas City y firmó su contrato para convertirse en un conductor de ambulancias en Italia. Salió de Nueva York y en mayo llegó a París, mientras la ciudad estaba bajo el bombardeo de la artillería alemana. En junio estaba en el frente italiano. En su primer día en Milán, fue enviado a la escena de la explosión de una fábrica de municiones, donde los equipos de rescate recuperaron los restos triturados de las obreras. Su experiencia fue descrita en su libro Muerte en la tarde. Me acuerdo que, después de haber buscado los cuerpos completos, se recogieron los pedazos. El 8 de julio fue malherido por fuego de mortero, cuando acababa de regresar de la cantina para traer chocolate y cigarros para los hombres en el frente. A pesar de sus heridas, Hemingway rescató a un soldado italiano, lo que le valió la medalla de plata al valor militar del gobierno italiano. Con solo 18 años, Hemingway comentó sobre los hechos. Cuando uno se va a la guerra como joven, tiene una gran ilusión de inmortalidad. Son las otras personas las que mueren, no te ocurre a ti. Entonces, al estar gravemente herido por primera vez, uno pierde esa ilusión y sabe que le puede pasar a uno mismo. Mientras se recuperaba, se enamoró por primera vez de Agnes von Kurowski, una enfermera de la Cruz Roja 7 años mayor que él. Para cuando fue dado de alta del hospital y regresó a los Estados Unidos en 1918, Agnes y Hemingway habían decidido casarse. Sin embargo, en marzo, ella le escribió que se había comprometido con un oficial italiano. Al regresar de la guerra y tras un periodo de adaptación, un amigo de la familia le ofreció un puesto como escritor profesional independiente y corresponsal en el extranjero en el Toronto Star. Hemingway, desde luego, aceptó. Poco más tarde, en Chicago, se enamoró de su primera esposa, 8 años mayor que él, Hadley Richardson. Decidieron casarse y viajar por Europa. Vivieron en París, en donde el escritor conoció a grandes personajes como James Joyce, Elsa Pound, Joan Miró, Pablo Picasso. La primera obra reconocida de Hemingway, de título Fiesta, inspirada en las fiestas de San Fermín en Pamplona, recibió buenas críticas y fue reconocida como la mejor obra del escritor hasta entonces. Fue por esa época cuando comenzó una relación con la que sería su segunda esposa, Pauline Pfeiffer, y junto a quien dejaría París para siempre para irse a vivir a Estados Unidos. El padre de Hemingway se suicidó por problemas financieros.
El escritor se enteró mediante un telegrama. Hemingway quedó devastado. Poco antes, él había enviado una carta a su padre diciéndole que no se preocupara por las dificultades financieras. La carta llegó minutos después del suicidio. En 1928 escribió Adiós a las armas, texto que estableció a Hemingway como un importante escritor norteamericano. En 1933, Hemingway y su segunda esposa, Pauli, fueron de viaje a África del Este. Ese viaje le proporcionó a Hemingway material para Las verdes colinas de África, así como los cuentos Las nieves del Kilimanjaro. En 1937, Hemingway acordó trabajar como corresponsal de la Guerra Civil Española, lugar en donde conoció a la periodista y escritora Martha Gellhorn, con la que surgiría una aventura que lo llevaría a su tercer matrimonio, y quien poco más tarde inspiraría su obra más famosa, ¿Por quién doblan las campanas?, novela que le merecería una nominación al premio Pulitzer. Pero su relación con Martha, su tercera esposa, no duró mucho. En 1944 conoció a Mary Welsh, corresponsal de la revista Time, de quien se enamoró y en su tercer encuentro le pidió que se casara con él. Con ella tuvo un matrimonio poco afortunado. Sufrieron varios accidentes y enfermedades los siguientes años. Hemingway estuvo presente durante el desembarco de Normandía, aunque se mantuvo en una lancha pues era considerado por los militares una carga preciosa. Sobre las hazañas de Hemingway, el historiador Paul Fussell comentó: Hemingway se metió en problemas considerables, jugando a capitán de infantería con un grupo de la resistencia que reunió, porque se supone que un corresponsal no debe conducir a las tropas, incluso si lo hace bien. Esto iba contra la Convención de Ginebra, y Hemingway fue formalmente detenido. Este hecho se resolvió alegando que solo ofreció asesoramiento. El 25 de agosto de 1944 estuvo durante la liberación de París, y en el 47 fue galardonado con la Estrella de Bronce por su valentía durante la Segunda Guerra Mundial. En 1948, Hemingway y Mary viajaron a Europa y permanecieron en Venecia durante varios meses. Allí, Hemingway se enamoró de Adriana Ivanich, una joven de 19 años de edad. La historia de este amor platónico inspiró la novela Al otro lado del río y entre los árboles, que escribió en Cuba en una época de conflictos con su actual esposa Mary. La novela fue publicada en 1950, recibiendo varias críticas negativas. Al año siguiente, furioso por la recepción crítica de Al otro lado del río y entre los árboles, escribió el borrador de El viejo y el mar en 8 semanas. El viejo y el mar se convirtió en una selección del libro del mes. Hizo de Hemingway una celebridad internacional y recibió el premio Pulitzer en mayo de 1952. Al año siguiente, sufrió 2 accidentes aéreos sucesivos que hicieron creer a la prensa que había muerto, y empezaron a escribir obituarios anticipados. Fue un año más tarde que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1954. Y según afirma su biógrafo, a pesar de que él anhelaba ese premio, no pudo quitar de su mente que los obituarios y la cobertura mundial de su accidente habían desempeñado un papel decisivo en la decisión de la Academia. Como todavía era presa de los dolores de sus accidentes, prefirió no viajar a Estocolmo y envió en vez una carta para ser leída. Escribir, en su mejor momento, es una vida solitaria. Los años siguientes se dedicó a escribir París es una fiesta y El verano peligroso, pero se encontraba ya con varios problemas de salud, además de estar preocupado por sus finanzas y su seguridad, pues él aseguraba que estaba bajo vigilancia del FBI. Durante todo ese tiempo estuvo internado en una clínica en donde recibía terapia de electrochoque y se le diagnosticó depresión severa. En abril de 1961, Mary, su esposa, lo encontró sosteniendo una escopeta, lo que provocó que nuevamente lo internaran durante unos meses, para salir en junio, y 2 días después, Hemingway se disparó deliberadamente con una escopeta en la cabeza. En ese momento se dio a conocer que su muerte había sido accidental. Fue hasta 5 años más tarde que Mary, su esposa, confesó en una entrevista que su marido
se había suicidado. Una de las teorías indica que sufría de una enfermedad genética llamada hemocromatosis, que incapacita a metabolizar el hierro y culmina en un deterioro mental. Fue hasta años más tarde, en 1980, cuando el FBI se vio obligado a lanzar algunos de sus archivos de Hemingway. Se descubrió que efectivamente lo vigilaban. Conocer la vida de los escritores es tan valioso como conocer su obra. Una alimenta a la otra en un ciclo indivisible, que difícilmente podremos determinar cuál comenzó primero. Esta es parte de la vida de Ernest Hemingway. Ahora podremos leer su obra desde una perspectiva diferente. Por esta ocasión, esto es todo. Mi nombre es Ana Saavedra. Hasta la próxima.